Manhattan, invierno de 1943. Una cortina de nieve densa y gélida envuelve los rascacielos, silenciando por un momento el rugido incesante de la metrópolis. A través del cristal empañado de una ventana en el piso 33 del Hotel New Yorker, la ciudad parece un laberinto de luces que palpitan como un corazón mecánico. En la habitación 3327, sin embargo, el tiempo se ha detenido. Aquí, entre el olor a papel viejo y el rastro invisible del ozono, un hombre de 86 años exhala sus últimos suspiros. Está rodeado de cajas de metal, diagramas indescifrables y cartas sin respuesta. Nikola Tesla, el hombre que domesticó el rayo y diseñó los cimientos de la era moderna, está muriendo en la más absoluta indigencia. Aquel que iluminó el mundo vive ahora en una penumbra física y financiera. Hoy, su nombre es una marca, un símbolo de innovación y lujo. Pero en 1943, Tesla no era más que una curiosidad para los periódicos. Un anciano que alimentaba palomas en Bryant Park y afirmaba haber inventado un rayo capaz de aniquilar ejércitos. ¿Cómo pudo el arquitecto del siglo XX ser borrado de los libros de historia mientras aún respiraba? ¿Fue su genialidad una bendición o una maldición que lo condenó al ostracismo? Los embarcamos en un viaje que va más allá de la ciencia. Esta es una crónica de ambición desmedida, de guerras corporativas que definieron naciones y de un intelecto tan vasto que el mundo de su época simplemente no pudo contenerlo. Desde las tormentas eléctricas de los Balcanes hasta los laboratorios secretos donde se jugaba a ser Dios, descubriremos la verdad oculta tras el profeta de la energía. Esta es la historia definitiva de Nikola Tesla, el hombre que inventó el mañana y fue olvidado por el hoy. Prepárense, porque la verdad brilla con más fuerza que cualquier descarga eléctrica. A mediados del siglo XIX, Europa era un continente en transición, un mosaico de imperios antiguos y chispas de revolución industrial. En la remota aldea de Smiljan, situada en la frontera militar del Imperio Austríaco, lo que hoy conocemos como Croacia, la vida seguía al ritmo de las estaciones y la fe. Pero la noche del 9 al 10 de julio de 1856, el orden natural pareció romperse. Una tormenta de proporciones bíblicas se desató sobre las montañas de los Balcanes. Los rayos no eran simples destellos, eran columnas de fuego que unían el cielo con la tierra, transformando la noche en un escenario espectral de luz blanca y sombras movedizas. En una pequeña casa de piedra, en medio del estruendo de los truenos que hacían vibrar hasta los huesos, nació Nikola Tesla. La partera, aterrorizada por la violencia del clima, cruzó sus manos y sentenció con miedo: este niño será un hijo de las tinieblas. Su madre, Yuka, sosteniendo a su hijo contra su pecho mientras el resplandor de un rayo iluminaba la habitación, respondió con una calma sobrenatural: no, él será un hijo de la luz. Nikola creció en un ambiente de contrastes. Su padre, Milutin, era un sacerdote ortodoxo de una inteligencia brillante y una disciplina férrea, capaz de recitar obras enteras de la literatura universal de memoria. Él quería que Nikola siguiera el camino de la teología, buscando la iluminación espiritual. Sin embargo, Nikola heredó la chispa creativa de su madre. Yuka Tesla, a pesar de no haber recibido educación formal, poseía una mente inventiva asombrosa. Diseñaba herramientas para el hogar, telares complejos y mecanismos de cocina que optimizaban la vida rural. Nikola observaba sus manos y comprendía que la invención no era solo ciencia, sino una forma de arte. Pero el genio de Nikola tenía un precio. Desde muy pequeño, comenzó a sufrir de una condición neurológica que lo aislaba y lo asombraba al mismo tiempo. Ante sus ojos, sin previo aviso, aparecían destellos de luz cegadores que ocultaban la realidad física, reemplazándola por visiones tridimensionales de objetos y mecanismos. No eran fantasías vagas, eran motores que giraban, válvulas que se abrían y planos técnicos completos que flotaban en el aire frente a él. Al principio, estas visiones le producían terror, pero pronto aprendió a dominarlas. Descubrió que podía construir una máquina entera en su mente, ponerla en funcionamiento y dejarla correr durante semanas. Luego, al revisarla en su imaginación,
podía notar dónde se había desgastado una pieza o dónde fallaba el diseño. Su cerebro era el prototipo más avanzado del mundo antes de que el primer boceto tocara el papel. La tragedia golpeó temprano. La muerte de su hermano mayor, Dane, un joven también dotado de un intelecto excepcional, sumió a la familia en una tristeza perpetua. Nicola vivió bajo la sombra del genio perdido de su hermano, sintiendo la presión constante de ser digno de su memoria. Buscó refugio en la biblioteca de su padre, consumiendo libros de física, matemáticas y filosofía hasta el agotamiento. A los 17 años, el destino le puso una prueba definitiva. El cólera, la plaga temida de la época, lo alcanzó. Durante 9 meses, Nicola estuvo postrado, su cuerpo debilitándose hasta que los médicos perdieron toda esperanza. En su lecho de muerte, Nicola miró a su padre, quien le rogaba que sobreviviera. «Tal vez me cures si me dejas estudiar ingeniería», susurró el joven. Milutin, quien por años se había opuesto a que su hijo fuera científico, cedió ante la desesperación y juró enviarlo a la mejor academia técnica del mundo. Aquella promesa fue la medicina que Nicola necesitaba. Su voluntad de crear fue más fuerte que la bacteria, y contra todo pronóstico, se levantó de su cama para comenzar su viaje hacia la inmortalidad. Nikola Tesla partió hacia Graz, en Austria, con una maleta pequeña y un universo infinito en su cabeza. No buscaba solo aprender las leyes de la física, buscaba las herramientas para reconstruir el mundo. En las aulas de la universidad, su obsesión con la electricidad comenzó a cristalizar. Mientras sus profesores se conformaban con la ineficiente corriente continua, Nikola ya vislumbraba un sistema que fluiría como la sangre por las venas de la civilización: la corriente alterna. El hijo de la tormenta estaba listo para reclamar su herencia. Tras sobrevivir a la sombra de la muerte, Nikola Tesla se lanzó al estudio con una voracidad que rozaba la locura. En la Universidad Politécnica de Graz, el joven serbio no era un estudiante común, era una fuerza de la naturaleza. Su jornada comenzaba a las 3 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Una rutina que mantuvo durante años sin mostrar signos de fatiga, ante el asombro y la preocupación de sus mentores. Tesla no solo memorizaba libros de texto, los absorbía, poseyendo una memoria idética que le permitía citar páginas enteras de física o poesía clásica con precisión matemática. Fue en Graz donde ocurrió el choque fundamental que definiría su carrera. El profesor Poisl, un hombre de ciencia tradicional, presentaba a la clase la máquina de Grame, un motor de corriente continua que, al funcionar, generaba un espectáculo de chispas y un ruido metálico incesante debido a su conmutador. Tesla, con la audacia que solo poseen los genios o los locos, señaló que el diseño era ineficiente y que las chispas eran una pérdida de energía innecesaria. Propuso, ante el silencio atónito de sus compañeros, que la electricidad podría funcionar de manera alterna, fluyendo como una marea sin necesidad de contactos físicos que se desgastaran. El profesor se burló de él. El señor Tesla podrá hacer grandes cosas, pero esto es imposible. Es como intentar convertir la fuerza de gravedad en un movimiento perpetuo. Aquella burla no lo detuvo, lo incendió. Tesla comenzó a caminar por las calles de Graz y más tarde, de Praga, con la mente fija en ese motor inexistente. Su obsesión lo llevó al borde del colapso nervioso. Sus sentidos se agudizaron tanto que el tic-tac de un reloj en una habitación contigua le sonaba como el estruendo de un martillo, y la luz del sol le causaba un dolor insoportable en los ojos. Estaba al límite. Su cerebro vibraba a una frecuencia que el cuerpo apenas podía soportar. La revelación final llegó en 1882, en un parque de Budapest. Mientras caminaba con su amigo Szigeti y recitaba versos del Fausto de Goethe sobre la puesta de sol, Tesla se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en un punto invisible en el horizonte. Allí, suspendido en el aire frente a él, vio el motor de inducción funcionando perfectamente. El campo magnético rotatorio se reveló en su mente con la claridad de un cristal. Con una rama, dibujó en la arena el diagrama que cambiaría la historia de la humanidad. Ya no era una teoría. Era una realidad física que solo necesitaba ser construida. Pero Europa era un suelo demasiado rígido para un sueño tan elástico.
Tesla se trasladó a París para trabajar en la compañía Continental Edison, instalando sistemas de iluminación por todo el continente. Su reputación como el ingeniero que podía resolver lo irresoluble creció rápidamente. En Estrasburgo, reparó en solitario una planta eléctrica que los expertos franceses daban por perdida. Pero cuando reclamó la bonificación prometida, se encontró con los muros de la burocracia corporativa. Comprendió entonces que si quería iluminar el planeta, debía ir a la fuente de la industria moderna. En 1884, Nikola Tesla vendió sus escasas posesiones para comprar un pasaje de barco hacia Nueva York. El viaje fue un desastre. Fue robado en el trayecto, perdió su equipaje y llegó al puerto de Castle Garden con solo 4 centavos en el bolsillo y un libro de poemas. Sin embargo, en su chaqueta llevaba algo más valioso que el oro: una carta de recomendación de Charles Batchelor, dirigida al mismísimo Thomas Alva Edison. La nota era breve pero devastadora. Conozco a 2 grandes hombres en el mundo. Uno es usted y el otro es este joven. Al descender del barco, Tesla se encontró con un Nueva York que era un caos de fango, caballos y cables de cobre que colgaban como telas de araña oscureciendo el cielo. Las farolas de gas aún luchaban contra la incipiente bombilla incandescente de Edison, y la ciudad vibraba con una energía cruda y ambiciosa. Tesla, alto, delgado y con una mirada febril que parecía ver a través de las personas, caminó por Broadway hacia el laboratorio del mago de Menlo Park. No buscaba empleo, buscaba un escenario para su revolución. La guerra de las corrientes estaba a punto de comenzar, y el joven inmigrante sin blanca era el único que sabía que el imperio de Edison estaba construido sobre cimientos de arena. El encuentro entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison fue más que un cruce entre 2 hombres. Fue el choque de 2 filosofías irreconciliables. Edison, el mago de Menlo Park, era un héroe americano forjado en el empirismo, un hombre que creía en el ensayo y el error, en el sudor de la frente y la rentabilidad inmediata de cada tornillo. Tesla, por el contrario, era un aristócrata de la mente, un visionario que diseñaba máquinas perfectas en su imaginación antes de tocar una herramienta. Edison veía la electricidad como una mercancía que debía ser vendida. Tesla la veía como una fuerza cósmica que debía ser liberada. Edison recibió al joven inmigrante con escepticismo. Su sistema de corriente continua, DC, ya dominaba las calles de Nueva York, pero era un sistema plagado de defectos. La energía se desvanecía a poco más de 1 kilómetro de la fuente, y las centrales eléctricas, ruidosas y humeantes, debían construirse en cada esquina. Cuando Tesla le explicó las ventajas de la corriente alterna, AC, capaz de viajar cientos de kilómetros con una pérdida mínima, Edison simplemente se negó a escuchar. Para él, la corriente alterna era peligrosa, compleja y, sobre todo, una amenaza para su imperio financiero. Sin embargo, Edison reconoció el talento técnico de Tesla y le propuso un desafío que parecía imposible: rediseñar los generadores de corriente continua de su planta para hacerlos más eficientes. Con una sonrisa socarrona, Edison le lanzó una promesa: si logra hacerlo, le daré $50,000. En 1884, esa suma era una fortuna equivalente a más de $1 millón actuales. Tesla, impulsado por su ética de trabajo casi sobrehumana y su necesidad de fondos para sus propios experimentos, aceptó sin dudar. Durante meses, Tesla vivió prácticamente dentro de la fábrica. Trabajaba 20 horas al día, durmiendo apenas un par de horas sobre los bancos de trabajo, rodeado del olor a ozono y aceite de motor. Rediseñó por completo los dínamos, instaló nuevos sistemas de control y aumentó la eficiencia de la planta de una manera que Edison nunca creyó posible. Cuando el trabajo terminó, Tesla entró en la oficina de Edison con la elegancia que lo caracterizaba y solicitó el pago prometido. Edison, recostado en su silla y masticando un tabaco, soltó una carcajada cínica. «Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense». Aquella frase fue un puñal en el honor del serbio. Edison le ofreció un modesto aumento de $10 en su salario semanal, pero Tesla, para quien la palabra dada era una ley sagrada, no negoció. Recogió su sombrero y renunció en ese mismo instante.
Salió a las calles de Manhattan con los bolsillos vacíos, pero con una determinación de acero. Lo que siguió fue el periodo más oscuro en la vida de Nikola Tesla. El invierno de 1886 fue implacable. El gran inventor, el hombre que ya poseía en su mente la llave para iluminar el siglo XX, se vio obligado a trabajar como peón cavando zanjas por $2 al día. Es una de las imágenes más irónicas y crueles de la historia. Tesla, con sus manos delicadas de cirujano, hundiendo la pala en el barro de Nueva York para enterrar los mismos cables de corriente continua de Edison que él sabía que eran obsoletos. En sus diarios de esa época, escribió con una amargura que perfora el papel. Mis altos estudios en ciencia, mecánica y literatura me parecieron una burla. Pero el destino no había terminado con él. El capataz de la cuadrilla, sorprendido por aquel obrero que hablaba 8 idiomas y hacía cálculos de ingeniería en los descansos del almuerzo, lo presentó ante Alfred Brown, un ejecutivo de la Western Union. Brown y su socio Charles Peck quedaron fascinados por las ideas de Tesla sobre los motores de inducción. En abril de 1887, con el apoyo de estos inversores, nació la Tesla Electric Company. A solo unas manzanas de la oficina de Edison, Tesla instaló su propio laboratorio. Allí, en una explosión de creatividad sin precedentes, construyó los modelos de sus motores de corriente alterna que había visualizado años atrás en Budapest. Ya no eran dibujos en la arena. Eran máquinas de metal que zumbaban con una eficiencia silenciosa y elegante. La noticia de este nuevo sistema llegó a oídos de George Westinghouse, un industrial audaz de Pittsburgh que buscaba una forma de romper el monopolio de Edison. Westinghouse visitó el laboratorio de Tesla, y al ver el motor funcionando sin chispas, sin ruidos y con una potencia abrumadora, supo que tenía frente a sí el futuro. En una de las transacciones más famosas de la historia de la tecnología, Westinghouse compró las patentes de Tesla por una suma colosal y un pago de regalías por cada caballo de fuerza generado. La guerra de las corrientes había pasado de ser una disputa de laboratorio a una guerra industrial total. Edison, viendo cómo su sistema DC perdía terreno, lanzó una campaña de terror psicológico. Comenzó a electrocutar perros y gatos en plazas públicas usando corriente alterna para demostrar que era la corriente del verdugo. Incluso financió la creación de la primera silla eléctrica con el único fin de asociar el nombre de la corriente alterna con la muerte. Pero Tesla, imperturbable en su torre de marfil, sabía que la verdad física era inevitable. Se estaba preparando para una demostración que no solo ganaría la guerra, sino que cambiaría la percepción del hombre sobre la energía para siempre. A principios de la década de 1890, el mundo se preparaba para un evento que debía marcar un antes y un después en la historia de la civilización: la Exposición Universal de Chicago de 1893. Oficialmente llamada la Exposición Colombina, esta feria era el escenario donde las naciones debían exhibir sus mayores logros. Pero bajo la superficie de la celebración, se libraba la batalla final de la Guerra de las Corrientes. El contrato para iluminar la feria era el premio más codiciado. Quien ganara, dictaría cómo se alimentaría el planeta durante el próximo siglo. Thomas Edison, respaldado ahora por la colosal General Electric, presentó una oferta de $1 millón. George Westinghouse, armado con el sistema de corriente alterna de Tesla, fue más agresivo y ofreció hacer el mismo trabajo por $500,000. La diferencia era insalvable y Westinghouse ganó el contrato. Pero Edison, herido en su orgullo y temiendo el colapso de su sistema, prohibió que Westinghouse utilizara las bombillas incandescentes de su patente. Fue un golpe bajo que pretendía dejar a la feria en la oscuridad. Tesla, lejos de amedrentarse, regresó a su laboratorio y en un despliegue de ingenio frenético, diseñó una nueva bombilla que no infringía ninguna patente de Edison. El resultado fue la creación de un sistema de iluminación superior en todos los sentidos. El 1 de mayo de 1893, el presidente Grover Cleveland pulsó un botón dorado y, en un instante que pareció eterno, 100,000 lámparas de corriente alterna se encendieron simultáneamente. La multitud estalló en un grito de asombro.
Nunca antes el ojo humano había contemplado tanta luz artificial junta. La feria se transformó en la Ciudad Blanca, un espejismo de resplandor eléctrico que hacía que la noche pareciera día. Aquella noche, la corriente continua de Edison murió simbólicamente en Chicago. Tesla, caminando entre las fuentes luminosas con su elegancia habitual, se convirtió en una celebridad mundial. En su propio pabellón, realizaba demostraciones que desafiaban la lógica. Permitía que corrientes de millones de voltios atravesaran su cuerpo para encender tubos de gas en sus manos, demostrando que la corriente alterna, si se manejaba con conocimiento, era la energía del futuro. Sin embargo, el mayor sueño de Tesla aún estaba por cumplirse. Desde que era un niño en las montañas de los Balcanes, Nikola había estado obsesionado con una imagen: una gigantesca rueda movida por las aguas de las cataratas del Niágara. Para él, la energía de la caída de agua era un tesoro desperdiciado que podía liberar a la humanidad de la esclavitud del carbón. En 1895, tras años de planificación y una inversión masiva de financieros como J.P. Morgan y los Rothschild, se completó la construcción de la central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara. Era una maravilla de la ingeniería sin precedentes. Los enormes generadores diseñados por Tesla comenzaron a girar, capturando la fuerza bruta de la naturaleza para convertirla en electricidad. El 16 de noviembre de 1896, a la medianoche, se cerraron los interruptores y la energía del Niágara viajó 30 kilómetros hasta la ciudad de Buffalo. Fue un momento sísmico. Por primera vez en la historia, la energía se transmitía a gran escala a una distancia considerable. Los tranvías de Buffalo comenzaron a moverse y las fábricas cobraron vida gracias al agua que caía a kilómetros de distancia. El éxito fue tan rotundo que pronto el sistema de Tesla alimentaría la mismísima ciudad de Nueva York. La victoria de la corriente alterna era absoluta y definitiva. Tesla estaba en la cima de su gloria. Se alojaba en los hoteles más lujosos, como el Waldorf Astoria, y cenaba con poetas, reyes y magnates. Mark Twain, el gran escritor, era un visitante frecuente de su laboratorio, fascinado por los experimentos de Tesla con rayos X y corrientes de alta frecuencia. En este periodo de confianza ilimitada, Tesla empezó a visualizar algo aún más audaz. Si podía enviar energía a través de cables desde el Niágara, ¿por qué no enviarla a través del aire, sin cable alguno, a todo el planeta? Nikola Tesla ya no estaba interesado en los negocios ni en las pequeñas mejoras técnicas. Su mente se había desplazado hacia la estratosfera de la ciencia pura. Empezó a hablar de un sistema de comunicación mundial, de la transmisión inalámbrica de voz e imágenes, y de la posibilidad de extraer energía gratuita directamente de la atmósfera o de la Tierra misma. Para el mundo, era un mago. Para los inversores, empezaba a parecer un hombre peligroso. Lo que Tesla no sospechaba era que su mayor triunfo contenía las semillas de su futura soledad. Mientras el mundo se iluminaba con sus motores, él se preparaba para abandonar la luz de las ciudades y buscar los secretos del universo en el silencio de las montañas de Colorado. Hacia finales del siglo XIX, Nueva York se había vuelto demasiado pequeña y ruidosa para las ambiciones de Nikola Tesla. A pesar de su éxito social, el inventor sentía que el entorno urbano, con su maraña de cables y su interferencia constante, limitaba sus investigaciones sobre la transmisión inalámbrica. En 1899, financiado por el coronel John Jacob Astor, Tesla se trasladó a las altas mesetas de Colorado Springs. Allí, en un paisaje dominado por montañas majestuosas y tormentas eléctricas salvajes, construyó su laboratorio más enigmático. Era una estructura de madera austera, coronada por una torre de alta tensión y una antena de 50 metros, con una esfera de cobre en la cima. En el interior, Tesla instaló su transmisor magnificador, una bobina gigantesca de dimensiones colosales diseñada para hacer vibrar la atmósfera misma. Su objetivo era ambicioso: demostrar que la Tierra podía actuar como un conductor gigante y que la energía podía enviarse a cualquier rincón del mundo sin necesidad de un solo centímetro de cobre. La vida en Colorado Springs pronto adquirió tintes de leyenda local.
Los residentes observaban con temor cómo, durante las noches de experimentos, el suelo alrededor del laboratorio emitía un resplandor azulado y fantasmal. Se decía que las mariposas quedaban atrapadas en halos de fuego de San Telmo y que de los grifos de agua saltaban chispas eléctricas. Tesla, dentro de su fortaleza de madera, manipulaba rayos artificiales de 40 metros que producían truenos audibles a 20 kilómetros de distancia. En aquel aislamiento, Tesla no solo estaba probando tecnología, estaba dialogando con las fuerzas primordiales de la naturaleza. Fue en una de esas noches de soledad absoluta cuando ocurrió un evento que marcaría su destino psicológico. Mientras monitoreaba sus instrumentos de alta sensibilidad, Tesla detectó una serie de señales rítmicas y matemáticas. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. No eran interferencias atmosféricas ni ruidos del sol. Tesla, con el pulso acelerado, llegó a una conclusión que escandalizaría al mundo. Creía haber interceptado una comunicación de otra civilización, probablemente de Marte o Venus. Aunque hoy los científicos sugieren que pudo haber captado ondas de radio de estrellas distantes o señales de tormentas en otros continentes, para Tesla fue la confirmación de que no estábamos solos. La sensación de que yo había sido el primero en escuchar el saludo de un planeta a otro, escribió más tarde, ha estado creciendo en mí constantemente. Su experimento más famoso en Colorado ocurrió cuando logró encender 200 lámparas incandescentes clavadas directamente en el suelo, a una distancia de 30 metros del laboratorio, sin ninguna conexión física. La energía había viajado a través de la Tierra. Tesla estaba exultante. Sentía que tenía el universo en sus manos. Sin embargo, su poder tenía un límite físico. En una de sus pruebas finales, la sobrecarga fue tan inmensa que quemó el generador principal de la compañía eléctrica de la ciudad, dejando a todo Colorado Springs en la oscuridad total. Tesla regresó a Nueva York en 1900 con una confianza ciega. Ya no quería simplemente iluminar casas, quería crear un sistema de inteligencia global. Imaginaba un mundo donde la información y la energía fluyeran libremente, eliminando la pobreza y las fronteras. Para él, la tecnología no era un fin, sino un medio para la paz universal. Con esta visión mesiánica, buscó al hombre más poderoso de Wall Street, J.P. Morgan, para financiar el proyecto más ambicioso de la historia humana, la Torre de Wardenclyffe. Tesla estaba convencido de que estaba a un paso de convertir la Tierra en un solo organismo vibrante, sin sospechar que su idealismo chocaría de frente con la fría lógica del capital financiero. El mago estaba a punto de enfrentarse a un mundo que prefería la escasez rentable a la abundancia gratuita. Al regresar de las montañas de Colorado, Nikola Tesla no era solo un inventor, se sentía un profeta. En su mente ya no solo existían motores o lámparas, sino un sistema mundial de transmisión inteligente. En 1900, Tesla logró convencer al titán financiero J.P. Morgan para que invirtiera $150,000 en la construcción de una gigantesca torre de comunicaciones en Long Island, en un lugar que Tesla bautizó como Wardenclyffe. La visión de Tesla para Wardenclyffe era, literalmente, un siglo adelantada a su tiempo. No buscaba solo transmitir señales de radio. Planeaba crear una red global que permitiera la transmisión inalámbrica de voz, música, imágenes, noticias y, lo más revolucionario, energía eléctrica gratuita para todo el planeta. Tesla imaginaba un mundo donde cualquier persona, en cualquier rincón de la Tierra, pudiera clavar un pequeño receptor en el suelo y obtener energía y comunicación instantánea. Estaba diseñando el precursor del Internet y la telefonía móvil mucho antes de que se inventara el primer transistor. Bajo la dirección del prestigioso arquitecto Stanford White, se erigió una estructura prodigiosa. Una torre de madera de casi 60 metros de altura, coronada por una cúpula de acero y cobre de 55 toneladas. Debajo de la torre, Tesla ordenó excavar túneles profundos que conectaban la estructura con las corrientes subterráneas de la Tierra. Según sus propias palabras, necesitaba agarrar el planeta para que sus vibraciones resonaran a través del globo. Sin embargo,
Mientras las obras avanzaban, el mundo exterior cambiaba. En 1901, el joven italiano Guglielmo Marconi logró transmitir la letra S en código Morse a través del Atlántico, usando 17 patentes que pertenecían originalmente a Tesla. El éxito de Marconi, aunque técnicamente inferior a los planes de Tesla, fue mucho más barato y rápido. J.P. Morgan, un hombre que medía el éxito en dividendos y monopolios, empezó a cuestionar su inversión. La pregunta que Morgan le hizo a Tesla selló el destino del proyecto. Si cualquiera puede obtener energía simplemente clavando una antena en el suelo, ¿dónde pondremos el contador de luz? Tesla, en su idealismo, no tenía una respuesta que satisficiera al banquero. Para Morgan, la energía gratuita era un mal negocio. Era una amenaza para sus inversiones en cobre y en las centrales eléctricas de carbón. El financiamiento se detuvo en seco. Tesla entró en una espiral de desesperación. Escribió cartas desgarradoras a Morgan, suplicando fondos para terminar la torre, pero el financiero ni siquiera se dignó a responder. El inventor comenzó a sufrir colapsos nerviosos recurrentes mientras veía cómo su obra maestra se cubría de óxido y maleza. Los periódicos, que antes lo trataban como a un semidios, empezaron a llamarlo el mago loco de Long Island. El golpe final llegó en 1917. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, temiendo que la torre pudiera ser utilizada por espías alemanes para interceptar comunicaciones o servir de punto de referencia para submarinos, ordenó su demolición. Tesla observó desde lejos cómo la magnífica estructura de Wardenclyffe era dinamitada y vendida como chatarra para pagar sus deudas. Con el estruendo de esa explosión, el sueño de una humanidad unida por la energía libre se desvaneció en una nube de polvo. Tesla nunca se recuperó del todo de esta pérdida. Su fe en el progreso humano se vio empañada por la amargura de saber que el mundo prefería la rentabilidad del cable a la libertad de lo inalámbrico. A partir de aquí, el hombre que había inventado el siglo XX empezó a convertirse en un fantasma que caminaba entre las sombras de una Nueva York que ya no lo comprendía. Las últimas décadas de la vida de Nikola Tesla fueron un largo y solitario requiem que transcurrió entre las paredes de mármol y las alfombras gastadas de diversos hoteles de Nueva York. El hombre que una vez fue el invitado de honor en las galas más exclusivas de la Gilded Age, el genio que compartía brindis con Mark Twain y los Astor, se convirtió en una figura quijotesca y solitaria. Tesla habitaba ahora un mundo interior mucho más vasto y complejo que la realidad física que lo rodeaba. Se instaló finalmente en el Hotel New Yorker, en la habitación 3327. Su rutina era inquebrantable, una mezcla de rituales obsesivo-compulsivos y una disciplina intelectual que no se apagó con la vejez. Tesla seguía vistiendo con una elegancia impecable, aunque sus trajes eran ahora antiguos y sus cuellos de camisa estaban gastados por el tiempo. Poseía una dignidad que ni la pobreza ni el olvido podían arrebatarle. Al no tener ya laboratorios ni financiamiento, Tesla convirtió las calles de Manhattan en su santuario. Cada día, sin importar el clima, caminaba hasta Bryant Park o la Catedral de San Patricio para alimentar a las palomas. En aquellas aves encontraba una pureza y una lealtad que, según él, le habían sido negadas por los hombres. Es célebre su historia sobre la paloma blanca que lo visitaba en su ventana. Tesla afirmaba que la amaba con la misma intensidad con la que un hombre ama a una mujer, y que el día que ella murió, una luz cegadora salió de sus ojos, indicándole que su propia labor en la tierra estaba llegando a su fin. Sin embargo, su mente nunca dejó de producir visiones que aterrorizaban y fascinaban a partes iguales. En los años 30, Tesla anunció la creación de una paz mundial garantizada por la tecnología, el Teleforce, lo que la prensa bautizó sensacionalistamente como el rayo de la muerte. No era un arma de agresión, explicaba él, sino un muro defensivo invisible, capaz de derretir motores de aviones a cientos de kilómetros de distancia, haciendo que cualquier invasión fuera físicamente imposible. Los gobiernos y las agencias de inteligencia, que lo habían ignorado durante años, empezaron a vigilarlo de cerca. ¿Era el desvarío de un anciano o el último y más peligroso secreto de un genio? El 7 de enero de 1943, en plena oscuridad de la Segunda Guerra Mundial,
El corazón de Nikola Tesla se detuvo. Murió solo, en silencio, mientras la ciudad que él había ayudado a iluminar brillaba con furia fuera de su ventana. Apenas se descubrió su cuerpo, agentes de la Oficina de Custodia de Propiedad Extranjera, bajo las órdenes del FBI, entraron en su habitación y confiscaron todas sus pertenencias. Camiones enteros cargados con cajas de documentos, planos y diarios fueron sellados bajo la clasificación de alto secreto. El gobierno temía que sus teorías sobre la transmisión de energía pudieran ser utilizadas para crear armas de una escala inimaginable. Pero Nikola Tesla no podía ser contenido en cajas de archivos estatales. Su verdadera herencia no estaba en el papel, sino en la vibración misma del mundo moderno. Cada vez que una señal de radio viaja por el espacio, cada vez que un motor eléctrico cobra vida en una fábrica, cada vez que la luz de una ciudad se enciende al caer el sol, el espíritu de Tesla está presente. Él fue el hombre que miró al sol y no vio un dios, sino un generador. El que escuchó el trueno y no sintió miedo, sino una sinfonía de datos. Nikola Tesla fue un arquitecto de lo invisible, un hombre que vivió en el futuro para que nosotros pudiéramos tener un presente. Su historia es la prueba de que el genio, cuando es puro, no busca la riqueza, sino la trascendencia. Hoy, su nombre ha regresado de las sombras para ocupar su lugar legítimo en el panteón de los gigantes. No recordamos a Tesla simplemente como un inventor, sino como el profeta que nos enseñó que la energía es la sangre del universo y que la mente humana, cuando se atreve a soñar sin límites, es la fuerza más poderosa de la creación. Nikola Tesla no murió, simplemente se fundió con la luz eterna que tanto amó.